El Ateneo Mercantil se viste de gala para celebrar el Gran Premio de España de billar con motivo del 125 aniversario de su club. Un torneo que reúne a los mejores jugadores de este deporte en una fecha que se prepara para conmemorar este especial aniversario. El torneo, que se disputa del 15 al 21 de octubre en el célebre sótano del Ateneo Mercantil, será un motivo para deleitarse con los más experimentados billaristas españoles. Será ni más ni menos que el Gran Premio de España de billar a 3 bandas, torneo puntuable para el ranking nacional que convoca a los deportistas más destacados del ámbito nacional. Hay mucha juventud practicándolo. De hecho, hoy en día está catalogado como un deporte, y un deporte muy difícil de jugarlo. De hecho, el billar siempre lo ha jugado gente mayor, ha sido gente juego de casino, de recreativos. Desde hace ya unos años a esta parte es un deporte, y en el cual para la alta competición está entrando la juventud, que es la que en realidad son los grandes jugadores. Este campeonato sirve para conmemorar el 125 aniversario del Club de Billar del Ateneo Mercantil. Se celebra en el local del sótano del Ateneo, donde originariamente se ubicaba la sala de billares de la institución. Este tipo de competición de 3 bandas es al KO. Partida, el ganador pasa y el perdedor queda eliminado. Y así sucesivamente hasta que queden 16 de los jugadores de las previas, los cuales los enfrentamos el viernes a los 16 primeros jugadores que hay del ranking, que están esperando a esos 16 que clasificamos aquí. Y ya por los promedios que han conseguido los jugadores de las previas, los enfrentamos con los del ranking. El peso y el protagonismo de la Federación de Billar de la Comunidad Valenciana en España es el número 1. Es el peso más mayoritario, más potente que hay hablando de billar. Una ocasión inmejorable para contemplar y aprender en profundidad un poco más de este deporte. Muy bonito, que está, creo que bien organizado, que vienen los mejores billaristas de toda España, que hoy en España hay un gran nivel de billar a 3 bandas y por lo tanto se verá un magnífico campeonato, y que confío en que saldrá todo bien, como esperamos, ya que es el 125 aniversario del billar en el Ateneo Mercantil de Valencia. Pensamos que es el club más antiguo de España, además la sección de billar más antigua con seguridad de España, y puede ser que sea pues la sección más antigua de España de Valencia y el club más antiguo de Valencia también. 3 bolas, 2 tacos, una mesa, todo preparado para la fiesta del deporte de la carambola, estilo 3 bandas. Todos los campeonatos empiezan flojos porque los paños están recién puestos y es muy difícil jugar a 3 bandas bien, de acuerdo con las bandas como van en este momento. En 2-3 días se normalizan, y cuando vienen las figuras los paños ya van bien y las mesas van bien, y por lo tanto se verá un magnífico campeonato con un gran nivel y con unos promedios altísimos. Una ocasión idónea para disfrutar del mejor billar español. En el campeonato participarán 103 jugadores, entre ellos los 4 mejores billaristas españoles: Rubén Legazpi, campeón de Europa; Antonio Ortiz, campeón de España en 2011; Javier Palazón, campeón nacional en 2010; y Daniel Sánchez, campeón del mundo en 1995, 2008 y 2010. Además, reunirá a jugadores que, pese a ser extranjeros, han crecido como deportistas en suelo español. Porque es un deporte que a los 11 años mi tío en Buenos Aires me llevaba a jugar donde no permitían jugar y ya me gustaba. Y ahí empezó mi enamoramiento por el billar. Después de las primeras rondas eliminatorias, el viernes se disputarán los 16avos de final, el sábado los octavos y cuartos, y finalmente el domingo se disputarán las semifinales y la final. Es un evento que muy pocas veces se da. Y imagínense, son 125 años del club y se festeja aquí mismo. Pienso que va a tener mucha multitud y va a salir muy bien todo. La fiesta nacional del billar se vive en el Ateneo Mercantil. Están todos invitados.